Buenos días a todos y todas y bienvenidos a este taller que tendremos hoy sobre explorando la corporidad en los procesos formativos de educación superior. La persona que va a liderar el taller es la compañera Melissa Guzzi Fallas. Ella es docente de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica. Te doy la palabra, Melissa, y muchas gracias por este taller. Muchas gracias, Melania, y gracias a ustedes que se inscribieron a este taller. Para mí es un gusto estar por acá, tal vez para explicar un poquito. Bueno, yo me encuentro ahorita en ciencias agroalimentarias, sin embargo, mi formación es en psicología, en ciencias cognitivas. Ahí esas áreas me han permitido navegar por otros espacios, entre ellos ha sido el de ciencias agroalimentarias, entonces me permite conocer otros saberes y cómo otros saberes se construyen. El taller de hoy, pues es un tema que a mí me encanta y me gusta mucho que no sea un grupo muy grande, ¿verdad? Sino que sea un grupo muy exclusivo y que de esta forma podamos interactuar entre nosotros y contar nuestras experiencias. Por eso es un taller. La intención de taller es que no solamente venga Melissa a hablar de lo que sabe sobre la corporeidad, sino que entre todos hagamos una construcción. Y pues el tema es muy interesante porque estamos hablando de cuerpo, ¿verdad? Entonces, yo más allá de darles un discurso de cuerpo, porque ya discursos hay un montón sobre cuerpo. Por ejemplo, si nos ubicamos en el contexto de la medicina, ¿cuál es el discurso que ustedes creen que se utiliza de cuerpo en la medicina? ¿Qué es el interés o cuál es el contexto? Digamos, en ese contexto, ¿qué es lo que se dice del cuerpo? ¿Cómo se habla de cuerpo? ¿Alguno que quiera participar? Yo voy a estar haciendo así preguntas en este espacio y me encantaría que pudiéramos participar entre todos. Qué bueno, ahí veo a Sí, Pietro. buenos días, ¿cómo están? Aquí, apuntado, apuntado. Sí, bueno, del enfoque de medicina es como, bueno, no sé, me van a disculpar si hay médicos acá, pero es como que el cuerpo está sano o está enfermo, algo así, algo muy Exactamente. general. Exacto, el enfoque es más ver el tema de salud en el cuerpo, el tema de enfermedad en el cuerpo. Enfermedad. Si nos enfocamos en otro contexto, por ejemplo, Pietro es del área de educación física. Pietro, ¿cuál es ahí el, el discurso que se tiene en educación física del cuerpo? Pues el discurso es que más bien para que la salud se logra a través del movimiento, digamos, Ujú, el mantenimiento del cuerpo, digamos, es bastante muy importante. No solo es la enfermedad, tratar la enfermedad, sino prevenir por ujú, medio del movimiento, del ejercicio. Entonces, yo mezclé, bueno, digamos, mi carrera ha sido mezclada entre ingeniería mecánica y educación y movimiento humano. Entonces, lo tengo bastante claro eso de que el movimiento es importante para la exacto. salud física y bueno, digamos salud, no hablemos salud física porque salud es solo una, salud física, mental. Y Ujú, entonces, inclusive hay muchos estudios que indican que las personas que hacen ejercicio, pues rinden mejor en el trabajo y en el estudio. ujú, Entonces, ujú. partiendo de eso, creo que es bastante clara la Claro, relación entre movimiento y salud y eh, rendimiento en las académico. ciencias del movimiento hay más conciencia sobre el cuerpo, ¿verdad? Diferente en otras áreas del saber. Un día de estos estaba en la Facultad de Medicina y escuché que iban a hablar de cuerpo, entonces yo me acerqué y yo dije, qué dicha, vamos a ver qué hacen, qué exploran con el cuerpo. Y si era un discurso, era hablar del cuerpo y no sentíamos esto que tenemos nosotros, que en realidad somos cuerpo. En el área de Pietro, pues ahí hay más conexión, hay más sensibilización. Sin embargo, en los procesos formativos, en muchas ocasiones nos olvidamos que somos cuerpo y lo vemos como un medio de transporte. Entonces, la intención de este espacio es que podamos nosotros sensibilizarnos un poco más de cómo son nuestros cuerpos, cómo interactuamos con el mundo, cómo nos vinculamos a través de esto que soy yo, porque mi cuerpo es muy diferente al que tiene María Isabel.
y la historia de María Isabel va a ser muy, muy interesante del cómo ella ha construido su conocimiento a través de su cuerpo. De igual forma con Katia, lo mismo ocurre con Manrique. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño espacio. Ah, hola Katia, bienvenida. Sí, mientras más podamos vernos, mucho mejor, ¿verdad? Estos espacios pues nos limita un poquito. Yo decía, ¿cómo hago para dar este taller para que me puedan ver todo el cuerpo? Entonces pensaba como irme más para atrás para que pudieran ver mi cuerpo. A mí me encanta moverme y es esta forma de moverme. Hola Manrique, bienvenido, muchas gracias. Qué bueno que nos podamos ver. Entonces, esta forma en la que nosotros nos movemos es distinta y nos conecta de forma distinta con el mundo. Y así es como nosotros vamos construyendo los saberes. Entonces, voy a presentar por acá. Es como un guión que vamos a tener en esta hora que vamos a estar en este taller. Un momentito. Para orientarnos un poco. Entonces vamos a entrar al tema de la exploración de la corporeidad en los procesos formativos. Esta imagen que pongo a mí en realidad me gustó mucho, pero he visto que ha generado también en otras personas de todo, ¿verdad? Y yo creo que, digamos, un día de estos mostré esta imagen y me dice un estudiante, uy, profe, eso me generó escalofríos, me dio como algo en el cuerpo, ¿verdad? Y yo, en serio, qué bueno, porque esto me sirve mucho para el taller, porque realmente lo que aquí en esta imagen representa es que nuestra percepción va a influir o lo que yo voy a representar de esta imagen influye mucho mi experiencia, influye mucho lo que yo he vivido. Entonces, esta imagen para mí fue algo bonito, pero yo no sé si para Katia, ¿qué le generó la imagen? Si la ve grotesca, si más bien le genera como que, más bien le genera motivación o le genera curiosidad. Katia, ¿usted qué le generó cuando vio por primera vez esta imagen? Curiosidad, Curiosidad, ajá. sí, sí. Ok, perfecto. Para mí me genera también eso, como que vamos y representa esa, vamos a explorar este cuerpo. A doña María Isabel le generó algo. Buenos días. Buenos días. Sí, me gusta mucho porque es el contacto con uno mismo, el contacto del cuerpo, sentirnos, vivenciarnos y florece la naturaleza allí, ¿no? Parece como semillitas que fueran surgiendo flores. Entonces, Okay. me gusta mucho es vivencia. Entonces vea todo lo que le agregó doña María Isabel. Lo que esto puede simbolizar para una persona puede ser muy distinto a lo que simbolizó para Manrique. Manrique, ¿usted qué pensó, qué sintió cuando vio esto? A mí me pasó como su estudiante, Ajá. ¿Qué sintió Manrique? o escalofríos, no sé por qué. Es como cuando veo una imagen con un montón de puntitos, no sé por qué. Ajá. Vean qué interesante. Y esto nos ocurre mucho en el aula o cuando estamos impartiendo una clase. Tenemos nosotros nuestro objetivo, tenemos nosotros planificado qué es lo que vamos a hacer, pero vean que cada persona está percibiendo de forma distinta. Y eso es gracias a los cuerpos que tenemos, a las experiencias que nosotros tenemos y que entonces ahí le vamos dando contenido a eso. Voy a poner unos minutitos de Ken Robinson, que él es un escritor, él es británico, y él sí habla mucho sobre el tema de la creatividad, de la innovación, incluso genera muchos debates interesantes sobre los procesos formativos que estamos haciendo, incluso en la actualidad. No sé si lo han escuchado a él, si lo han visto en algún otro momento. Ok, perfecto. Ahí me indican si escuchan. Buenos días. ¿Sí se escucha? Ok. Yo luego les voy a compartir esta pequeña presentación para que ya puedan ver todo el video y no quedarnos aquí la media hora del taller viendo a Ken Robinson, ¿verdad? Sino más bien unos minutitos de Ken Robinson. Yo creo que era por acá. Y por último las artes, en todo el planeta.
Es un poquito más Y en adelante. casi todos los sistemas hay jerarquías dentro de las artes. Arte y música tienen un estatus más alto en las escuelas de danza y arte dramático. Las temáticas son muy importantes, pero también la danza. Los niños bailan todo el tiempo cuando les dejamos. Todos lo hacemos. Tenemos cuerpos, ¿no? ¿Me perdí esa charla? A partir de aquí. Lo que ocurre es que cuando los niños crecen los educamos progresivamente de cintura hacia arriba. Y después nos concentramos en sus cabezas, en un lado de la cabeza. Si un extraterrestre observara nuestra educación y preguntara ¿para qué sirve la educación pública?, teniendo en cuenta el resultado de quienes tienen éxito en este sistema, de quienes hacen todo lo que debe, de los ganadores, tendríamos que concluir que el propósito de la educación pública en el mundo es producir profesores universitarios. ¿O no? Son las personas que salen adelante. Yo solía ser uno de ellos, así que... Y me gustan los profesores universitarios, pero no deberíamos considerarlos como lo máximo a lo que puede aspirar la humanidad. Es solo una forma de vida. Son raros, y lo digo con afecto. Basándome en mi experiencia, los profesores tienen algo curioso. No todos, pero en general, viven en sus cabezas. Viven ahí arriba, y un poco hacia un lado. Están fuera de su cuerpo, de manera casi literal. Ven su cuerpo como un medio de transporte para sus cabezas. Una manera de llevar su cabeza a las reuniones. Si quieren presenciar alguna experiencia extracorporal, acudan a una conferencia de académicos y cuélense en la discoteca la última noche. Y ahí los verán, hombres y mujeres adultos contorsionándose. A destiempo. Y deseando que termine para ir a casa a escribir un artículo. Nuestro sistema educativo se basa en la habilidad académica. Y hay una razón. Se debe a cuando fue inventado. No había sistemas educativos antes del siglo XIX. Todos surgieron para cubrir las necesidades de la industrialización. Así que se basan en dos ideas. Una, que las materias más útiles para el trabajo son las más importantes. Así que quizás le alejaron de lo que le gustaba cuando era niño, argumentando que así no encontrarían trabajo, ¿cierto? No hagas música, no serás músico. No hagas arte, no serás artista. Buen consejo, aunque hoy profundamente equivocado. El mundo está en plena revolución. La segunda idea es la habilidad académica que ha llegado a dominar nuestra visión de la inteligencia porque las universidades diseñaron ese sistema a su manera. De hecho, el sistema de educación pública parece un extenso proceso de admisión universitaria. Y como consecuencia, muchas personas brillantes y creativas piensan que no lo son, porque aquello en lo que sobresalían en la escuela no era valorado o era estigmatizado. Yo creo que no deberíamos seguir por este camino. Según la UNESCO, en los próximos 30 años se graduarán más... Permiso, voy a quitarlo por acá, pero la parte principal que quería que escucháramos era esa. Vean la crítica que se está haciendo o la apreciación que está haciendo él de cómo son los docentes universitarios. Viven en sus cabezas, formamos de la cintura para arriba. ¿Qué más escucharon ustedes que les generó, o sea, que les llamó la atención? Yo, Adelante, Kat. Sí, aquí sí, parte. lo que mencionaba al inicio, digamos que sí, cuando los niños son niños, ¿verdad? Y si no me equivoco, se llamaba algo de la charla creatividad, ¿era? Ajá, que Ujú. es un tema muy fuerte porque dice, las escuelas matan la creatividad, así se llama la charla. Él mencionaba, digamos, que llega el momento donde empezamos con esa educación de la cintura hacia arriba. Entonces, digamos, cuando son niños y empiezan a ir a la parte de educación preescolar y todo eso, el movimiento es importante, así lo veo yo, ¿verdad? Pero llega un momento en que nosotros queremos que sean como nosotros queremos, ¿verdad? Que se vayan formando y vamos matando esa creatividad. Incluso cuando los niños empiezan con sus dibujos, esos dibujos libres y todo, cuando están pequeñitos, y después empezamos a dar orientaciones, ¿verdad? De que lo pinte de este color o lo haga así, ¿verdad? De esta forma, ¿verdad? Entonces vamos perdiendo eso en el camino, esa parte de creatividad, pero también esa parte de movimiento, que deja de ser importante, porque digamos,
ya en las clases en la U están todos los muchachos y muchachas ahí sentadas, ¿verdad? Recibiendo una clase tras otra y vamos perdiendo, digamos, esa parte, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos educando hacia arriba y vamos dejando esa parte que al inicio sí la tenían, pero la vamos perdiendo en el camino, más o menos Claro, así. claro, muchas gracias, Katia. Entonces vea cómo el sistema sí nos va, como dice Katia, encuadrando, nos va estructurando, nos va definiendo cómo es que tenemos que pensar, cómo es que tenemos que sentir. Incluso las emociones muchas veces en los procesos formativos generan ruido. O sea, ¿de qué me sirve? Ayer escuchaba a un profesor que me decía, Melissa, es que ¿de qué me sirve a mí preguntarles a los estudiantes cómo están? ¿Qué están sintiendo? O sea, si alguien ya yo genero esa pregunta, ya les abro a ellos una ventana para que me vengan a contar todas las situaciones. Y yo sinceramente no sé cómo responder ante situaciones que sí sé que existen, pero que yo no tengo ni los recursos para ayudarle a un estudiante que tiene bajos recursos o que se le acaba de fallecer un ser querido. Entonces, hay muchos docentes que tienen miedo de abrir esa ventana. Entonces, ¿qué hacemos? Las emociones las callamos, las dejamos por ahí y nos focalizamos a enseñar nuestros contenidos de nuestra disciplina. Yo sé que aquí estamos generalizando de cierta forma. Hay docentes y qué dicha que existen y ahorita les voy a contar sobre los nuevos tendencias también en docencia, donde ya vamos rompiendo un poco con eso de que callemos las emociones, sino más bien necesitamos que existan emociones en nuestros cursos. Pero esto es algo que también hemos escuchado. ¿Qué más les llamó la atención de estas? Adelante, María Isabel. Gracias. Mira, de acuerdo con bueno, la parte que vimos de la charla y lo que tú estás diciendo, pues pienso que los docentes también tenemos emociones, también tenemos miedos. Y bueno, hablo de mi propia vivencia, llevo muchos años como docente, pero recuerdo mi primera etapa donde realmente yo quería estar muy lejos de los estudiantes porque tenía el temor de que me preguntaran algo y yo no supiera contestar. Estoy hablando del conocimiento disciplinar, pero tenía temor. Y poco a poco, bueno, con la práctica, con el amor a la docencia, pues eso ha cambiado muchísimo. Entonces hay una cercanía, hay un acompañamiento, hay un reconocimiento también de mis propias emociones, de mis propios temores, y eso me ha permitido abrirme a también escuchar, a acompañar, aun cuando no se necesita que tenga ninguna solución, solamente acompañar, escuchando a alguien que tiene una dificultad en su hogar, porque no es cierto lo que en una época yo les decía, llegamos acá y acá es otra cosa, no, somos seres humanos integrales, llevamos nuestras emociones puestas. Qué bueno, María Isabel. Y eso es parte de lo que queremos hoy otra vez conectar, que nosotros como docentes somos cuerpo y al ser cuerpo también somos emociones, que a veces estos miedos, ¿verdad? Entonces, si yo tengo miedo a que me pregunten y yo no sé, entonces, ¿qué va a hacer ese cuerpo? Va a llegar a la clase rígido, va a llegar y va a marcar una distancia con su grupo porque tengo ese miedo. Entonces, los estudiantes van a hacer interpretación también y los estudiantes también tienen cuerpo, también tienen emociones, también tienen esos temores, tal vez no son los mismos temores que tenemos nosotros, pero sí hay emociones de por medio en lo que le vamos a llamar hecho educativo, en este espacio donde todos estamos aprendiendo. Ya no se habla tanto de un proceso de enseñanza y aprendizaje porque ahí está separando aquel que enseña y aquel que aprende. Nos hemos dado cuenta que el proceso más bien es formativo entre las dos partes y que no hay esa separación. Entonces, en este hecho formativo nos estamos dando cuenta de que están ocurriendo emociones y que necesitamos conocerlas, necesitamos identificarlas, que no siempre, como decía María Isabel, no es que yo voy a resolverlo, es que el escuchar solamente ya eso le permite al estudiante sentirse parte de algo. Y vean qué importante es para nosotros. Incluso yo les digo a los profesores, hay un pequeño detalle que marca la diferencia. Cuando ya uno le llama al estudiante o cuando un profesor le llama a uno por el nombre de uno, ¿verdad?
eso es, ¿verdad? Yo hago todo el esfuerzo para tratar de memorizarme los nombres e incluso los asocio con gente que conozco ya, mira, Josué, ¿verdad? Y ya un primo que se llama Josué. Porque eso uno ve la diferencia en el estudiante. Josué, ¿usted qué sabe? Hizo la lectura de lo que vimos el tema de la semana pasada. Y Josué de una vez se conecta con ese curso, se conecta por lo menos en ese ratito. Muy diferente así yo digo, el de la camisa roja, el que está detrás de, ¿verdad? Ahí estamos despersonalizando. Entonces vean, y yo creo que Manrique hace así porque creo que ha tenido alguna experiencia con nombres. Manrique. De ahí tal vez, Melissa, para aportar con, por ejemplo, lo que dice Katia, yo soy del área de ingeniería, pero trabajo por una carrera de ciencias exactas. Ok. Y es lo que me ha costado, por ejemplo, que ellos se reconozcan como personas creativas, ¿verdad? Entonces, Y siendo ingenieros, ¿verdad? sí, por ejemplo, en el laboratorio de química, yo, chicas y chicos, es que nosotros podemos ser creativos a nuestra forma, entonces también permitámonos explorar esa creatividad. Lo otro, por ejemplo, que me ha pasado ahora que menciona Marisabel es que me he dado cuenta como con estas generaciones hay una necesidad de palabras de afirmación, ¿verdad? Entonces, el estudiante en estos entornos es como decirles que ustedes pueden, es que ustedes son capaces, es que ustedes saben, ¿verdad? Entonces, hay una necesidad de nosotros como personas docentes de empezar a identificar esas pequeñas cosas porque va creando un ambiente eh, donde ellos sienten confianza, ¿verdad? Y ellos se van acercando a uno. Sí, también me ha pasado, ¿verdad? Ahora que comentas que a mí me dicen, profe, es que usted es el único que escucha, ¿verdad? Entonces a veces llegan y se sientan y se ponen a contarme cosas y ya, ay, Dios mío, ya aquí estamos abriendo una puerta, ¿verdad? Entonces por lo menos ya hemos tenido aquí, yo trabajo para la sede de Occidente, hemos tenido ya, por ejemplo, capacitaciones en primeros auxilios psicológicos porque, ¿verdad? Ya hay ciertos temas que tal vez a nosotros se nos salen de las manos, pero ya tenemos a las trabajadoras sociales, a los psicólogos. Entonces vamos creando también como esas redes de apoyo porque sí hay una necesidad colectiva de llegar a hablar, ¿verdad? Entonces a veces simple y sencillamente con uno sentarse a escuchar, ya para ellos es suficiente. Y también, Melissa, me ha pasado que sí, a veces nosotros por las mismas áreas de formación, el que la persona exprese emociones a nosotros como docentes nos puede llegar a descolocar, ¿verdad? ¿Qué hacemos si, por ejemplo, una persona llega y se pone a llorar? ¿Verdad? Tal vez ya nosotros como docentes eso nos descoloca, pero también hay que verlo como algo natural, ¿verdad? A mí me ha pasado donde ya el estudiante se pone a llorar, no importa, yo lo dejo que se exprese, pero ya ahora sí, ¿verdad? Si vamos detectando que es algo que tal vez requiere un poco más de atención, ahí tenemos líneas donde los podemos encaminar, pero ya por todo eso hemos pasado, ¿verdad? Y cosas se van a seguir viendo por las generaciones que tenemos ahora a cargo, ¿verdad? Que creo que también es importante. Claro, Manrique, usted menciona algo muy importante, que nosotros como docentes vamos caracterizando las generaciones. No podríamos decir que todos son iguales, que todos los estudiantes tienen la misma característica, tienen los mismos intereses, tienen los mismos temores, no, más bien en cada curso nosotros llegamos y nos encontramos con el reto de identificar cómo es este grupo. Yo sé que lo ideal sería grupos así como este, donde ya yo entiendo un poco cómo es Pietro, dónde está ubicado Pietro, ya entiendo que Manrique está en las sedes, eso me habla un poco del contexto en el que también se desenvuelve Manrique, que Katia, de usted ahorita, ¿dónde la ubicamos nosotros? Sí, sí, es cierto, no dije. Yo trabajo en la Escuela de Ingeniería de Biosistemas en la Facultad de Ingeniería. Ok, perfecto. En la sede de Rodrigo Fassi. Ok, perfecto. Entonces, vean que aquí tenemos a 3 del área de ingeniería, Pietro, Katy y Manrique. Doña María Isabel, ¿usted dónde la ubicamos? Ya sabemos que en Colombia ya escuchamos el acento, ¿verdad? Yo no sé si cuando habló María Isabel ya identificamos, sí, claro, es vecina, pero ya eso nos está marcando también el contexto donde vive María Isabel, nos habla del cuerpo de María Isabel, con la voz nosotros podemos identificar muchas cosas también. Entonces, adelante, María Isabel. Gracias, Melissa. Sí, yo estoy vinculada con la Universidad del Rosario en posgrados de jurisprudencia. Okay. Mi profesión es abogada. Sin embargo, pues amo mi profesión, pero adicionalmente, digamos, paralelamente, hice una formación en biodanza
Ok. Entonces, eso hace que, pues, que esté como muy conectada, obviamente, con el cuerpo, con la música, con la ronda, los caminares, y que lleve eso a mi práctica docente. Excelente, bienvenida Marisabel, qué interesante, porque hoy tenía un ejemplo con la gente de derecho. Yo les iba a preguntar y por eso les pedía como una venda o que, ¿verdad? Antes de presentarnos, porque sí lo tenía en mente, pero era como que escucháramos la voz de la persona y que también fuéramos construyendo una representación de cómo es esa persona, cómo la imaginamos. Ya aquí sí nos estamos viendo, entonces no vamos a hacer eso de la venda. Pero si yo les dijera a ustedes cómo imaginamos a un abogado, qué características, tal vez, digamos ahorita, dejando de lado lo que nos acaba de contar Isabel, ¿qué características, cómo veríamos nosotros a ese profesional en derecho? Ya me van a decir, Melissa, pero esos son estereotipos. Sí, son estereotipos, pero que parten de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, que nosotros cuando decimos, por ejemplo, si yo les digo, tengo un amigo abogado que un amigo abogado que les voy a presentar en este momento. ¿Qué imaginan ustedes? Y les digo que es buenísimo, es carguísima, hace conferencias, tiene juicios, es del área penal. ¿Qué imaginan ustedes cuando yo les digo que les voy a presentar a alguien de derecho? ¿Cómo es esa persona? Sin miedo. Pero primero que nos imaginamos, bueno, al menos yo es como Ajá. rigidez, ¿verdad? Perdón, ¿usted qué? Rigidez. Ajá, ajá. Muy bien, ¿qué más? Ya hay una palabra muy fuerte, ¿verdad? Vean que nos imaginamos a alguien un poco rígido, un poco con vean que estoy aquí modificando mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, una postura más amplia. Tengo una paciente que es abogada y me hizo mucha gracia porque dice, vea, Melissa, aquí en terapia me permito que se vean mis pecas, las pequitas, ¿verdad? Y hace, porque cuando yo voy a un juicio, yo me maquillo porque y le digo yo, ¿y qué significan las pecas para usted? Me dice, muy infantil y yo no me puedo ver infantil. Yo tengo que verme profesional, yo tengo que verme incluso cada vez mayor porque ella empezó muy joven y todo el cuerpo y todo es toda chiquitita, entonces ella tuvo que ponerse un montón de cosas a nivel corporal para ella decir, soy abogada y yo lo puedo defender a usted y crea en mí. Entonces vean cómo ese cuerpo tuvo que transformarse. Hay cierta rigidez. ¿Qué más diríamos de alguien de derecho? Y usted, María Isabel, que los tiene por ahí, pero usted es así como que estoy aquí, pero tampoco estoy Es tan que, sí, inmersa. es que realmente lo que estás contando de tu amiga yo lo viví cuando empecé Ajá, como abogada. Buscaba usar gafas, vestidos sastres, como que me dieran claro. sí, que me viera, por un lado que en ese momento me viera mayor, bueno, ahora hago lo contrario, pero en esa época, y tacones, e incluso cuando empecé la docencia, la primera parte, también cuando yo iba a clase, mis primeras clases tenía que ir vestida de determinada manera. Luego ya cuando la ropa incide mucho, influye muchísimo porque hace esa rigidez que tú dices, también tiene que ver con la forma de vestir. Ujú, ujú. Después ya con el tiempo y con la biodanza, pues ya decía, no, esta ropa de abogada no la quiero, como que esto de abogada no lo quiero, quiero algo, pero yo también quiero mucho el derecho Ujú, y pienso que sí, que hay formas también de transitar por la carrera del derecho. El ujú. derecho también es buscar la parte humana, pero en general el concepto que hay o la imagen que hay del abogado es de rigidez, de Claro. apego a la norma, de apego a la Tengo normatividad, que como ser de, más estructurado, ¿verdad? sí, Entonces, por eso, vean que el cuerpo se va transformando de acuerdo al área en donde yo estoy, aunque parece mentira, ¿verdad? Pero entonces, si yo digo, soy de biodanza, ya yo me permito relajarme un poquito, ya yo me permito moverme. Si ya yo digo, bueno, soy de derecho y aquí estoy como abogada, entonces voy a tener una postura distinta. Si yo digo, soy de ingeniería, ¿qué, ¿qué representación tienen ustedes las personas de ingeniería? Ahora sí, depende de la ingeniería, me van a decir.
hay un aspecto común, porque siempre los ingenieros nos dicen que somos muy cuadrados, ¿verdad? O que pensamos de forma muy sistemática. Eso lo he escuchado, eso lo he visto también, ¿verdad? Entonces, a veces se enojan porque uno dice, es que ustedes son más cuadrados, ¿verdad? Y otra vez el tema del estereotipo, y eso me incomoda, pero cuando ya uno conversa con ellos, Melissa, al grano, Melissa, directo, no le ponga tanto adorno. Y yo, ve, tanto que me criticó porque dije que eran cuadrados. No es malo ser cuadrado, es una característica, ¿verdad? No sé si Pietro iba a decir algo. Iba a decir algo de los derechos y también Ajá, puedo decir algo de los de ingeniería. Sí, los de ajá, derechos yo siento como, me imagino un abogado, me imagino a alguien vestido, bien vestido con traje formal, digamos, lo asocio a formalidad, ujú, tal vez lo que dijo María Isabel también, ¿verdad? Y luego los ingenieros somos reservados, creo que somos, es una buena palabra para describir a los ingenieros, somos como concentrados en los problemas matemáticos, físicos, ok. aplicados, ¿verdad? Entonces somos así como reservados, no somos muy O sea, no son ni extrovertidos, sí, extrovertidos, es lo ajá, contrario, ni extrovertidos, muy emocionales. ni muy emocionales, ¿no? En Ajá, general, ¿verdad? ok, Por- vean qué Cuando interesante. estamos dedicándonos obviamente al campo, ¿verdad? Ya sea estudiar o trabajar, somos como más muy reservados, creo. Ajá, ya obviamente cuando está en un contexto diferente, cuando es familiar, cuando es de amigos, ya ahí sí posiblemente sí son más, se aflojan un poquito más. Un poquito, un poquito. Ah, bueno, entonces tampoco es la persona extrovertida. Ok, vean qué interesante. Entonces, para romper un poquito con esto que decía Ken Robinson, que los docentes somos como eh, que utilizamos nuestro cuerpo para desplazarnos, yo sí quería que ahorita hiciéramos un poco de conciencia de cómo estamos nosotros, de cómo está nuestra postura. Entonces, yo quería nada más como que hiciéramos, si quieren, se ponen la venda que trajimos. La idea es que podamos cerrar los ojos unos segunditos y que podamos conectarnos con nuestro cuerpo. ¿Cómo es que nos encontramos en este momento? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? Incluso internamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si me suena ahí el estómago porque tengo hambre, si mi corazón está palpitando muy fuerte o más bien está palpitando tranquilamente. ¿Cómo está nuestra postura? A veces nos sentamos y nos sentamos tan mal, pero no nos damos cuenta de que estamos tan mal sentados hasta que nos movemos y decimos, y ese pie lo tenía tan atravesado. Entonces, estos segunditos los vamos a dedicar a hacer un escaneo de nuestro cuerpo. Si tenemos que movernos un poquito para mejorar nuestra postura, lo podemos hacer. Vamos a empezar de abajo hacia arriba haciendo el escaneo de cómo están las plantas del pie, si están poniéndose todas sobre el piso, si estamos en el aire más bien. Vamos a identificar si hay alguna tensión en alguna parte de nuestro cuerpo, empezando por los pies, por las piernas. Si hay algún sonido externo, también le podemos poner atención a ese sonido externo. Y otra vez nos regresamos a nuestro cuerpo, a entender qué es lo que está pasando, si estoy sintiendo hambre, si más bien estoy demasiado llena. Nos vamos a enfocar un momentito en la respiración, cómo la tengo, si son respiraciones muy cortas, si las puedo extender un poquito a respiraciones más prolongadas. Incluso podemos hacer una inhalación lenta y profunda y una exhalación larga también. ¿Cómo están ubicados nuestros hombros? Si estoy encorvada, si más bien estoy muy rígida. ¿Cómo está nuestro rostro? Si estoy tensando un músculo de nuestro rostro, uno de tantos músculos que tenemos en el rostro, si lo estoy tensando mucho, lo puedo relajar. Aprovecho este escaneo para relajarlo. Puedo hacer otra inhalación lenta y profunda. Inhalamos por la nariz esta vez.
Sostenemos el aire y lo podemos exhalar lento y profundamente. Vamos a hacer ese escaneo rápido. Si identificamos algo que está tenso, lo podemos relajar con algún movimiento. Y vamos a poner una postura más abierta. Si ahorita me encuentro encorvada, entonces voy más bien a abrirla un poquito el pecho. Si mi barbilla ahorita está abajo, entonces la voy a subir un poquito. Si mis hombros están muy arriba por la tensión, los voy a bajar un poco. Y por último, vamos a hacer como un baño de sensación. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a tocar partes del cuerpo de la forma en que ustedes quieran. Pueden apretar un poquito, digamos que estoy haciendo como una simulación del brazo, lo puedo apretar o puedo dar palmaditas. Pero va a ser un baño donde vamos como a despertar, porque nos bañamos a veces tan rápidamente que no pasamos por todas las partes del cuerpo. Podemos incluso hacer como que salga la energía también de nuestros brazos, de nuestras piernas. Ojalá pasemos por todo el cuerpo. Porque, como dice el taller, vamos a explorar la corporeidad. Entonces sería muy injusto que exploremos la corporeidad sin ser consciente de nuestro cuerpo en este momento. Y una inhalación lenta y profunda para abrir ya nuestros ojos, quitarnos la venda. Inhalamos lento y profundo. Y esta vez cuando exhalamos, vamos a exhalar por la boca, pero como haciendo una sonrisa, dejando una sonrisa en nuestro rostro. Exhalamos con la sonrisa. Quedamos ahí con esa sonrisa. Que esa sonrisa, aunque ahorita es ficticia, ya le está enviando señales a nuestro cerebro de que estamos en un buen momento, de que algo bueno puede venir ahorita, que podemos aprender. Entonces, abrimos los ojos, nos vemos con esa sonrisa. Perfecto. Muchas gracias. Y ahora voy a presentarles un poquito de teoría de la que quería hablarles hoy. Entonces ya estamos debatiendo esto que Ken Robinson dice y que realmente coincidimos de cierta forma que lamentablemente desde que somos niños ahí dejamos la creatividad y nos empezamos a estructurar. Entonces, esto es una reflexión de si queremos seguir repitiendo eso o si podemos nosotros también destructurar un poco y dejar que nuestros estudiantes, como dice Manrique, que les digamos que sí son creativos, que les digamos que sí tienen esa capacidad, que al inicio va a ser difícil porque no se la creen, porque les estamos atribuyendo la creatividad a ciertas profesiones, a ciertas disciplinas. Ah, no, profe, yo creativa no soy, creativo es ese que estaba ahora tocando un instrumento, el que toca la batería, o creativo es las muchachas que estaban bailando ahorita, pero yo no. Entonces, en ese caso, vamos a quitarles ese mito y decirles, no, creatividad es lo que ustedes hacen cada vez que, por ejemplo, tienen que tomar una decisión y la toman de forma distinta. Y esto, por ejemplo, en ingeniería se necesita un montón. En la educación por muchos años, y lo dijo Ken Robinson, por muchos años se pensó que el interés estaba más focalizado en la razón, en la intelectualización, en el cerebro incluso. Casi que por muchos años se pensó que el cerebro era el que estaba ahí manejándonos a todos, manejando para que tomáramos las decisiones, para que actuáramos, para que interactuáramos. Entonces se le dio mucho peso al cerebro, que si bien es cierto, es muy importante, no es el único órgano importante para nosotros. Entonces, vienen muchas disciplinas y empiezan a debatir estos elementos. Desde mediados del siglo pasado para acá, se empiezan a intervenir la psicología cognitiva, empieza a intervenir las ciencias cognitivas, la neurociencia, incluso la informática,
y empiezan a entender realmente cómo es que nosotros podemos generar cognición, o sea, cómo es nuestra cognición, cómo pueden darse nuestros procesos cognitivos. Y entonces ahí empiezan debates interesantes donde empiezan a quitarle el peso únicamente al cerebro, sino que entonces empezamos a entender de que el cerebro, si bien es cierto, es importante, está dentro de nuestro cuerpo. Entonces es parte de nuestro cuerpo. Y que la cognición no solamente se da en una parte, y que la cognición, ¿verdad? Entonces por eso pongo estas imágenes, porque la intelectualización muchas veces la imaginamos en la cabeza. Otra vez lo que dice Ken Robinson, de que es de la cintura para arriba. Y así fueron como entonces se dieron los procesos formativos. Y ahí es donde nosotros podemos visualizar una clase, ¿cómo es esa clase tradicional? Un docente al frente, transmitiendo todo su conocimiento, estudiantes pasivos frente a ese docente, recibiendo de forma pasiva esa información, que ahí es pura información lo que recibe el estudiante. Todavía no podemos hablar de conocimiento, pero ese docente al frente transmitiendo esa información, porque a veces los docentes dicen, es que yo quiero saber cómo es que se puede transmitir mejor el conocimiento. El conocimiento no se puede transferir, no lo podemos transmitir porque no tenemos un puerto USB para yo decirle, tome María Isabel este puerto USB y ya ahí usted tiene el conocimiento, porque no somos máquinas. Y eso fue parte de lo que pasó en esta revolución cognitiva, donde ya empezamos a dejar de ver a las personas, a los sujetos que aprenden como esta famosa metáfora del computador, como computadores, y ahora los empezamos a ver, como decía María Isabel, como seres humanos. Ahí es donde entran los enfoques de la cognición. Son 3 enfoques que hoy vamos a hablar rápidamente. Luego, si ustedes quieren, podemos sentarnos a tomar un café virtual para que esté María Isabel, ¿verdad? Ahí porque hay demasiado que se puede conversar sobre los enfoques C, pero yo quiero que hoy queden 3 conceptos importantes. Estos enfoques C vienen y dicen que la cognición es enactiva. Ese es un término que tal vez lo hemos escuchado, últimamente lo escuchamos más. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces que para que se dé cognición necesitamos que exista un cuerpo. Y por eso soy tan necia y tan insistente en el tema de que tenemos cuerpo, y más que tenemos, somos un cuerpo. Si yo soy cuerpo, entonces también tengo sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros? Pregunta como de primaria, ¿verdad? Pero esa pregunta ha venido evolucionando y hemos tenido más respuestas cada vez más interesantes. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros? Sin miedo. Yo también diría que 4 o 5. Ahí pueden hacerlo con las manos, no tienen que habilitar el micrófono. Los famosos 5 sentidos, ¿verdad? Ok, 5, ajá. 5 ¿Alguien más cree que hay básicos. menos o más? Ay, yo no sé, Pietro, si en esos 5 metiste la intuición. No, por eso yo digo los famosos, porque son los que nos enseñan desde la escuela. Ajá, exactamente. Sí, yo Nosotros, tengo, ujú, sí, no, hay como otras cosas que uno siente, ¿verdad? Pero ujú, son ujú. más difíciles de explicar. Tal vez no hay las emociones mismas, digamos, ¿cómo se explica desde el punto de vista de los sentidos? Exactamente. Pietro, usted le está dando a otro nombre, otro sentido que se le ha generado en los últimos años. Incluso la neurociencia está muy, muy interesada, pero entonces estamos hablando de que sí, tenemos 5 que son los comunes y que esos también son como receptores de cómo nosotros vemos el mundo, ¿verdad? Porque aquí como Katia está viendo el mundo y con el entorno que tiene Katia es muy diferente al mundo como yo lo estoy viendo en este momento. Y eso marca mucho la diferencia porque Katia tiene un cuerpo diferente al mío, tiene experiencias diferentes a las mías. Y en este momento está en un contexto totalmente diferente al mío. Entonces, ese mundo es diferente. Katia de ingeniería, Melissa de psicología. Entonces, lo que Katia está recibiendo como importante es totalmente diferente a lo que yo veo como importante. Entonces,
Se hablan ahorita entre 7 y 8 sentidos que tenemos. Se habla de la interocepción, que es esa capacidad, un poco el ejercicio que hicimos hace un ratito de hacer una revisión de cómo estamos a lo interno. Si nos suena una tripilla, ya nosotros estamos diciendo, mira, si tengo hambre, o me está doliendo el estómago, o algo está ocurriendo. Si me duele una articulación, ¿verdad? Entonces, a eso le estamos hablando. Bueno, el tema de la respiración que les dije, entendamos cómo está nuestra respiración. Si mi respiración es muy agitada, posiblemente es que Melissa está nerviosa, posiblemente es que corrí demasiado y entonces en este momento no puedo hablar fluidamente. Entonces, esto que está pasando a lo interno le llamamos interocepción. Incluso, bueno, ahí lo que ocurre en el intestino, lo que ocurre en mi corazón, cómo está palpitando, todo eso es interocepción. También se habla de otro sentido que es la propiocepción, que ahora es mi postura, cómo estoy, cómo está mi cuerpo en un espacio físico. Por ejemplo, en ciencias del movimiento se trabaja un montón la propiocepción. Entonces, cómo al moverme yo no vengo a chocar con todo el mundo, ¿verdad? Sino más bien yo tengo conciencia de que no solamente existe mi cuerpo, sino que hay otros objetos y hay otros cuerpos con los que yo interactúo. Entonces, a eso es la capacidad de propiocepción que nosotros tenemos. Entonces, por eso yo les decía hace un rato, o sea, ¿cómo está mi cuerpo? Porque hay estudios que demuestran que dependiendo de mi postura, así yo puedo aprender más o puedo aprender menos. Si vemos un estudiante que está así en el aula, ahí me ven, ¿verdad? Si está así, entonces toda esa postura está cerrada, esa postura no le va a permitir a ese estudiante aprender. Y esto es demostrado científicamente, no es solamente ahí que yo les diga, es que aquí hay una posición de resistencia, no, esa postura realmente le está mandando señales al cerebro donde dice, no hay que prestar atención. En cambio, si cambia ese estudiante esa postura, ahí ese estudiante puede tener mayor receptividad. Incluso hay estudios que están demostrando que dependiendo de la respiración que tenemos, si yo estoy inhalando, mientras alguno de ustedes está diciendo algo que yo quiero aprenderme, la inhalación lenta y profunda en ese momento está conectando con las partecitas del cerebro que tienen que ver con la memoria y la retención, ¿verdad? Y no solamente una memoria bancaria, sino una memoria que luego la podemos utilizar, una memoria prospectiva. Entonces, esto es un breve repaso. Vamos a ver. Bueno, sí, este es un recordatorio que hace Melania que tenemos que evaluar en un ratito el taller. Esto es un breve repaso de que es muy importante que tengamos cuerpo, reconocer los cuerpos que tenemos, cómo nuestro cuerpo es diferente y podría marcar diferente la experiencia que tengo en el aula. Aquí los invito a que ustedes piensen cómo mi cuerpo, experiencias que ustedes han tenido de mi cuerpo u otros cuerpos en el aula, cómo el que yo tenga este cuerpo me ha ayudado o me ha perjudicado, ya sea dando clases o ya sea como estudiante. Los invito en este ratito. Esta parte de la cognición inactiva nos dice, ok, somos cuerpo, somos emociones también. Somos experiencia. Entonces, por eso estos muñequitos que puse aquí, vean qué importante lo que nos contó hace un ratito María Isabel sobre su experiencia con el derecho y con la biodanza. Entonces, alguien de derecho no va a tener esa percepción que tiene ahorita María Isabel sobre el mundo, porque ya estamos haciendo un conjunto que solamente María Isabel sabe qué es lo que ella percibe del mundo cuando se va a dar una clase en derecho o cuando se va a una experiencia más corporizada. Entonces, es muy importante que reconozcamos que nuestros estudiantes también tienen cuerpos, que tienen emociones, que estas experiencias son relevantes. ¿Por qué las experiencias son relevantes? Porque entonces así nos permite a nosotros amarrar los conocimientos nuevos que queremos enseñar con los previos que ellos tienen. Hablamos de conocimiento cuando el estudiante tiene ese momento eureka. ¡Ah, profe! Entonces, esto que usted está diciendo es por esto, ¿qué tal cosa? Y así es como llegamos a esto. Es por eso. Entonces, cuando
el estudiante hace esa asociación con lo que ya él entendía previamente de otro curso, con la experiencia que ya tiene en este curso, él va amarrando, ahí hablamos de conocimiento, si no es simplemente información. Les decía que pensáramos en historias de mi cuerpo en el aula. Por ejemplo, un día de estos estaba yo en un auditorio recibiendo una charla que me interesaba mucho. Yo soy pequeñita y me tuve que sentar un poco atrás. Cuando yo escucho a un charlista y que me interesa mucho, yo quiero verlo, no solamente escucharlo. Entonces estoy yo sentada y como soy pequeñita, había un compañero al frente, un profesor al frente, más grande que yo. Y entonces mi cuerpo estaba limitado por el cuerpo de él. Entonces, es el grandísimo, ¿verdad? Y entonces yo me tenía que ajustar. Si él se movía para un lado, yo ya me movía para el otro para ver el charlista. Cuando él ya estaba incómodo, porque además los pupitres son incómodos, son pequeños, entonces cuando él ya estaba incómodo, se movía de otra forma, ya yo tenía que ajustar mi cuerpo a otra forma. Yo decía, ya yo estaba, incluso decía, esto me sirve para el taller, porque yo ya estaba incómoda. Era una experiencia ajena a la charla, pero que sí, estaba marcada por mi cuerpo, que yo dije, estoy incómoda, este muchacho me tiene incómoda y no puedo ver esta charla como yo quiero. Entonces vean que ahí hay emociones. Primero una limitación física porque soy chiquitita. El otro, una limitación física porque era muy grande y estaba incómodo en su pupitre. Y el tema de lo emocional, vean que ya a mí, aunque la charla era importante, ya lo emocional vino a nublar un poco. Ya luego tuve que hacer un esfuerzo. Yo dije, bueno, aquí lo importante es lo que diga este señor. Cerré los ojos y empecé, ¿verdad? Como a concentrarme. Pero vean que tuve que hacer un esfuerzo. Esa es mi historia. ¿Alguno que tenga alguna historia de su cuerpo en el aula? Yo, Adelante, María Isabel. cuando estaba estudiando Derecho, éramos en primer año de Derecho, éramos un grupo muy grande, como 100 personas, y para ese momento había algunos profesores que eran absolutamente rígidos, especialmente con las mujeres, en la forma de hablarnos a las mujeres, en la forma de... y entonces había un profesor que era excelente, me gustaba mucho su clase, los mapas conceptuales que él hacía en el tablero me fascinaba, pero yo trataba de no mirarlo a los ojos, porque si me encontraba la mirada de él, corría el riesgo de que me dijera, a ver usted, señorita, usted, no, y de una vez venía la pregunta en un tono fuerte, porque con las mujeres era así. Otros compañeros, otras compañeras se escondían debajo como del pupitre, como era un salón así, para que él no las viera, para escucharlo, pero que él no nos viera. Entonces me acuerdo pues ese tema de, yo quiero estar en su clase, pero preferiría pasar que no me viera. Claro, vea qué interesante. Entonces aquí estamos hablando de que mi cuerpo, al ser mujer, ¿verdad? Se estaba viendo interrumpido ese proceso formativo. Entonces vean que a veces hablamos de que por contextura posiblemente, pero en este caso es por mi sexo, que entonces este profesor ya estaba filtrando algunos elementos. Entonces yo preferiría casi que, si podía, casi que disfrazarme mucho mejor para que no, él no percibiera que fuera mujer, ¿verdad? Entonces, esta es una experiencia y vean qué interesante, porque entonces había mucho interés en el tema, utilizaba técnicas didácticas interesantes, pero el trato directo con las mujeres ahí cambiaba. Entonces, en muchas mujeres posiblemente este profesor marcó. Ok, esa experiencia está muy, muy buena, María Isabel, muchas gracias. Aquí hay otro término que es embebida. La cognición no se da de la nada, la cognición se da en un contexto. La cognición está en una cultura. Entonces, por eso les decía, María Isabel, que está en Colombia, ya es totalmente diferente a nosotros que estamos en Costa Rica, pero no porque estamos en Costa Rica ya tenemos la misma posibilidad de cognición, porque, por ejemplo, Manrique nos decía que está en CEDES, es otro mundo, ¿verdad? Y si yo digo, bueno, ¿cómo es el mundo que viven en ciencias del movimiento?
yo voy a las deportivas, a las instalaciones deportivas y el contexto que hay ahí es preciosísimo. La gente es como libre, caminan, corren, muy diferente si nos vamos ahí a la finca 1 de la Universidad de Costa Rica, vemos gente un poquito, sí se ve gente caminando y corriendo, pero muchas veces se ve otro tipo de interacción. Entonces, este es otro de los conceptos que quisiera que no se nos vaya, ya el tiempo se nos está quedando corto, pero entonces, que la cognición es embebida, es decir, se da en una cultura, se da en un contexto, se da en un entorno, se da en las interacciones, no se da en lo individual. Entonces, esto nos lleva a nosotros a retomar de que es muy importante ver cuál es el ambiente que nosotros estamos promoviendo en nuestras clases. El hecho de que pensemos de que el estudiante llega y se sienta y nada más llega a recibir información, estamos haciendo muy parecido a lo que Ken Robinson criticó. Si nosotros más bien cambiamos ese ambiente y generamos un ambiente de interacción, porque somos una especie social, entonces nosotros aprendemos más a nivel social. En esa interacción es donde vemos si el estudiante realmente aprendió o lo único que hizo fue memorizar de manera bancaria. Entonces, ahí en esa interacción es donde nosotros podemos ver y podemos enriquecer los procesos formativos. Y tenemos un último, voy a saltar, esta frase me gusta mucho porque dice, no vemos las cosas como son, sino como somos. Entonces, esto es que el cómo en mi cuerpo, ¿verdad? Vea esa experiencia que tuve yo de la experiencia de María Isabel frente a ese profesor, cómo nos va marcando también, cómo esas experiencias, tanto en los procesos formativos como en la vida, y cómo nuestros sentidos van capturando la información de acuerdo a mi cuerpo. No es lo mismo nuestro cuerpo a un cuerpo que esté en una silla de ruedas. Esa silla de ruedas ya es parte de ese cuerpo de esa persona, pero la interacción con el mundo es distinta. Por ejemplo, en agronomía había un estudiante que andaba en silla de ruedas y se tuvo que ajustar las parcelas, por ejemplo, cuando había trabajo de campo, el día de campo, había que ajustar las camas para que la silla de ruedas pudiera intervenir ahí, ¿verdad? Pudiera pasar por ahí. Un compañero tenía que sentar a este compañero al suelo para que tuviera contacto con el suelo y pudiera hacer las mismas prácticas. Pero entonces vean que nuestros cuerpos también marcan cómo nosotros vamos interviniendo en el mundo y cómo sobre todo percibimos el mundo. Entonces el mundo no es como creemos que es como nosotros somos. Y el último concepto que quiero que se vayan pues escuchando un poco sobre esto es un poco lo que les decía la silla de ruedas, que la cognición no se da solamente en este cuerpo, sino que se da en contacto con otras personas, incluso con objetos. Por ejemplo, ya nuestra memoria extendida muchas veces está en el celular. Memorizar un número de teléfono ya no es una preocupación para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un dispositivo. Entonces, en este dispositivo nosotros vamos a extender nuestra cognición. Entonces, no es malo. Realmente el lapicero, el papel, el libro, un microscopio se convierte en parte de nuestros cuerpos también. Y sobre todo en la interacción de que nosotros tenemos otros cuerpos con los que también interactuamos. Y ahí es donde se enriquece la cognición. Entonces, por un tema de tiempo, yo creo que por lo menos tenemos 3 conceptos que ahí se los dejo para que luego los puedan profundizar un poquito más. ¿Recuerdan cuáles eran los 3 conceptos sobre la cognición? La cognición en activa, En activa, exactamente. embebida y extendida. Perfecto. Entonces, ojalá se lleven eso. Luego esperamos otros espacios como este para que podamos nosotros desarrollar un poquito más. Y de tarea, ojalá la puedan hacer, es que pensemos las implicaciones de esta corporeidad en activa, embebida, extendida en nuestros espacios formativos. Ojalá los pensemos para que entonces seamos todavía más conscientes. Yo creo que ya nos están diciendo que tenemos que irnos. Sí les recuerdo que hay que llenar un formulario de evaluación sobre este pequeño taller y de mi parte muy agradecida con ustedes por compartir este ratito.